El grupo está conformado por Ignacio Arango, Yuri Rojas, Erika Martínez y quien les habla, Iván Mendoza. Vamos a iniciar hablando con una breve introducción sobre el documento de Lugo Morín. Este documento es una invitación a reconocer la importancia de comprender cómo se construye el conocimiento a la administración pública para fomentar gestores públicos competentes. Pero no se nos puede olvidar que este ámbito de la administración pública es la comprensión de la forma en la que construye el conocimiento que resulta fundamental para formar futuros administradores públicos que tengan la capacidad para abordar los complejos fenómenos sociales que caracterizan la realidad contemporánea. Este documento también nos ofrece una perspectiva espimatológica que nos invita a reflexionar sobre los métodos y enfoques necesarios para estudiar e interpretar los hechos sociales de manera objetiva. Estos aspectos también son cruciales para esas personas quienes nos estamos preparando o para quienes nos estamos formando como futuros administradores públicos y que esto nos enfoca para servir al Estado y a la sociedad. Dándole como inicio a esta pequeña introducción, le doy continuidad a mi compañero Ignacio Arango. Gracias, Iván. Y compañeros, ¿sabían que la administración pública moderna debe su rigor científico a filósofos de hace siglos? Hoy exploraremos cómo pensadores como Aristóteles y Augusto Comte sentaron las bases para gestionar lo público con la lógica y evidencia. Vamos a empezar entonces con Aristóteles en esa lógica como herramienta, donde Lugo Morín nos recuerda que todo inicia con Aristóteles. Él desarrolló la lógica como método para encontrar la verdad. ¿Y esto por qué nos importa hoy? Porque un administrador público no puede improvisar. O sea, nosotros como estudiantes de administración pública no podemos improvisar. Y es aquí donde imaginémonos cómo debemos reducir el déficit de vivienda. ¿Qué haríamos? Siguiendo a Aristóteles, pues, utilizaríamos paso 1, identificar causas con datos, o sea, esa falta de crédito, esos suelos costosos, entre otros. El paso 2 sería evaluar soluciones lógicas, esos subsidios directos, esas alianzas con constructores. Y el paso 3 sería prever impactos con ese rigor. Sin este método, las políticas pues fracasarían. Y es aquí también donde Morín nos da un salto a ese renacimiento, donde hubo una secularización del conocimiento. Entonces, luego de que llegó el Renacimiento, que separó lo divino de lo natural, hay un cambio radical. Antes la autoridad venía de los derechos divinos. Hoy la administración pública es una ciencia empírica. Pensemos en una pandemia. No basta con rezar, usamos datos de contagio, evidencia y modelos matemáticos. En este caso, para decidir cuarentenas o vacunación, es la herencia renacentista donde debemos de gestionar con hechos, no con fe. Y vamos a pasar a ese positivismo que nos habla Comte y de esa ciencia aplicada, pero el gran salto lo dio Augusto Comte con el positivismo. Él decía, la ciencia debe resolver problemas prácticos, justo lo que hacemos en la administración pública. Para combatir la pobreza, nosotros se nos ocurriría, no sé, cómo podríamos aplicar esos métodos científicos, por ejemplo, encuestas para identificar vulnerabilidades, pilotos de programas evaluados con indicadores, ajustes basados en resultados. Eso es el positivismo en acción. Otro ejemplo podría ser el tema de esa teoría, de esas 3 etapas que nos habla Comte, la teológica, la metafísica y positiva, donde explica nuestra evolución. Antes se gobernaba por tradición, o las leyes o unas leyes abstractas. Hoy un municipio optimiza rutas de basura con sensores de llegada o de llenado, GPS, no porque siempre se hizo así, sino porque se necesita precisamente esas evidencias. El administrador público como científico social, y es aquí la clave, Comte veía a los científicos como consejeros de la sociedad. Nosotros somos esos consejeros y consejeras que necesitan las administraciones en los diferentes territorios. Hay otro ejemplo donde nos hablan precisamente la regularidad en la calidad del agua, por ejemplo. No decidimos por una intuición, sino consultamos a hidrólogos, a epidemiólogos y a economistas sobre esa evidencia científica en nuestro mapa. Sin esos elementos, pues no podríamos llegar a una conclusión y navegar, y estaríamos navegando a ciegas.
Sí me llama la atención precisamente cómo sigue evolucionando a nivel social esas teorías del conocimiento, especialmente en las teorías de la administración pública moderna, y es donde ya sí que vamos a hablar un poco de Spencer, pero para eso Yuri nos puede ampliar un poco más de la información. Yuri, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Yuri Rojas, soy parte del equipo de exposición. Vamos a ver el tema de la teoría evolucionista de Spencer, que no se limita solamente a la biología, sino que también toma temas como el cosmos, la vida, la mente, y todo ese sistema simplifica lo que es sociedad. Vamos a ver lo que es organismo social, que ve la sociedad como un organismo vivo, compuesto de varias partes, como son las instituciones y los individuos, que cumplen funciones específicas para el mantenimiento y la evolución del mundo. Este organismo biológico nace, crece, se diferencia, se complejiza eventualmente y también puede llegar a decaer. En la evolución social para Spencer, la evolución tiene una ley suprema del universo y las sociedades, igual que los organismos, van evolucionando, ¿cierto? Van evolucionando tan de manera simple como también de manera homogénea. Ese proceso implica una integración de las partes que se unen de manera coherente. Esas partes también tienen diferencias y funciones distintas. Vemos también el darwinismo social y la supervivencia, que es la ley del más fuerte, ¿cierto? Cuando Darwin analiza este tema de sociedad y Spencer refuerza, ven que la selección natural opera en las sociedades, que es muy importante que los individuos y las instituciones prosperan mientras que llevan toda la evolución y tienden a decaer finalmente. Cuando hablamos de la administración pública, la influencia de Spencer, vemos que las teorías de Spencer nos están enseñando es un método científico para poder analizar sociedades. Cuando vemos el tema, por ejemplo, del Estado, vemos que el Estado tiene una base ideológica, ¿cierto? Y esa base ideológica viene según la estructura del gobierno. Cuando hay una problemática social, Spencer lo que sugiere es una intervención estatal y permitir que los mecanismos de competencia natural resuelvan estos problemas de desigualdades. En la administración pública, las teorías básicas son conservar el orden y la seguridad. La administración pública, en resumen, ofrece una explicación universal de los fenómenos. Su aplicación a la administración pública fue más bien un sentido de limitar su alcance y legitimidad, promoviendo una visión de un Estado más bien mínimo. Entonces, las críticas que se le dieron a Spencer fue que simplificó los principios biológicos y le dio una compleja realidad a la gestión pública y a la sociedad humana. Vamos a ver en las conclusiones que nos va a exponer la compañera Erika sobre todos los temas de exposición. Erika. Gracias, Yuri. Compañeros, buenas noches. Bueno, para recoger un poco la información que los compañeros nos suministraron, vamos entonces a observar algunas de las conclusiones o reflexiones que nos deja este documento o artículo de Lugo Molina, ¿cierto? Primero nos muestra la necesidad de desarrollar una perspectiva crítica y reflexiva sobre los métodos y presupuestos que guían la práctica administrativa que obviamente pública, ¿cierto? Ya que los futuros gestores o administradores públicos debemos ser conscientes de que nuestras formas de ver los problemas públicos están siempre influenciadas por marcos teóricos y experiencias propias. Además nos muestra o nos deja ver la importancia de combinar diferentes enfoques metodológicos, ya que ni el positivismo puro ni el constructivismo radical son suficientes por sí solos para abordar la complejidad de los fenómenos administrativos. Se requiere pues una perspectiva pluralista que combine rigor empírico con sensibilidad hacia las dimensiones subjetivas y contextuales de los problemas públicos.
Podemos observar también la necesidad de mantener una actitud de apertura hacia nuevos paradigmas y enfoques, como lo señala Kuhn. Frecuentemente son quienes no están condicionados por las prácticas establecidas quienes pueden proponer soluciones innovadoras. Además de esto, entonces está el reconocimiento de que la objetividad total es imposible, pero que esto no debe llevar al relativismo. Los administradores públicos, pues en el caso de nosotros, administradores públicos en formación, debemos esforzarnos por ser lo más objetivos posibles, siendo explícitos sobre nuestros valores y limitaciones. Vamos entonces a recoger un poco lo que nos decía Ignacio al comienzo de su exposición, cuando nos decía que es que nosotros como funcionarios o administradores públicos somos asesores de, y cuando él dice que nosotros somos asesores, podríamos irnos, ¿cierto? Podríamos irnos a la misión de la ESAP, de la Escuela Superior de Administración Pública, ya que por allá en el 58 creo que fue que se fundó la ESAP, la misión era, y hoy al parecer sigue siendo, ser esos asesores o esos formadores de asesores, incluso para la presidencia de la República, ¿cierto? De esos funcionarios públicos. Entonces, para recoger un poco el tema de la construcción de conocimiento para nosotros y todos los estudiantes universitarios, vamos a compartir en este momento un corto video o un corto podcast que el compañero ya tiene preparado. Muchas gracias. Construcción del conocimiento. Antes de finalizar, hay un punto a resaltar que se ha mencionado varias veces, y es que en la lógica universitaria, la lectura, la escritura y la oralidad permiten la construcción de conocimiento, pues justamente a partir de estas prácticas la comunidad académica establece teorías, cánones, procedimientos, criterios y soluciones. En otras palabras, la escritura, la lectura y la oralidad se establecen como herramientas que posibilitan la reproducción de la información y desempeñan un papel clave en el aprendizaje. Su función entonces es reproductiva, epistémica y crítica. De hecho, independientemente de la ciencia, si es experimental, natural o humanística, todas se generan y crecen mediante un método científico propio que incluye la observación y el razonamiento. En esta perspectiva, el estudiante universitario debe comenzar por dominar las prácticas de las comunidades discursivas, pero para ello necesita comprender la comunidad académica de la que hace parte en general y luego la comunidad científica en particular.